Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy estaremos hablando del nuevo comunicado que ha dado a conocer CarX Technologies, en el cual nos habla sobre el lanzamiento de CarX Street para Android. Sí, como lo escucharon, por fin tenemos respuesta sobre el lanzamiento de este videojuego para esta plataforma, ya que el día 17 de noviembre fue lanzado globalmente en su versión iOS. Así que si quieres saber más, quédate conmigo a lo largo de este video. Empecemos. Por fin, tenemos un comunicado oficial en el cual nos dicen más detalles de lo que pasó con la versión Android. Y es que la comunidad ya quería respuestas claras sobre el tema. Y el comunicado empieza así, abro comillas. Nos gustaría dirigir esta publicación directamente a los jugadores de Android. En primer lugar, queremos agradecer vuestra participación y paciencia y atención a nuestros nuevos proyectos. A lo largo de toda la historia de CarX Technologies, hicimos todo lo posible para brindar un alto nivel de calidad en nuestros proyectos, y CarX Street no es la excepción. La versión Android de CarX Street aún no está lista para su lanzamiento. Es necesario que los grandes juegos de mundo abierto desarrollen la tecnología de descarga del contenido para cada jugador. Desafortunadamente tomamos esta decisión demasiado tarde y nos llevará algún tiempo implementarla, ya que es primera vez que trabajamos en un proyecto de esta escala. Seguimos estudiando las características de varios procesadores gráficos para lograr el más alto nivel de gráficos y optimización. En este momento, nuestro equipo se centra en la versión Android de CarX Street. Estamos trabajando duro para lanzar la versión de Android este año. Esperamos su apoyo y comprensión. Gracias por jugar con nosotros. Cierro comillas. Ahora sé que muchos de ustedes quedaron con algunas dudas, las cuales se las resolveremos en este video. Vamos a explicar algunas cosas que están dentro del comunicado, ya que posiblemente las pasamos por alto. Si nos vamos al párrafo el cual dice: es necesario que los grandes juegos de mundo abierto desarrollen la tecnología de descarga del contenido para cada usuario. Pues esto hace referencia a que se están trabajando para disminuir el peso total del APK, ya que pudimos ver que en el lanzamiento de iOS el videojuego pesa 3,9 GB, el cual es un peso muy notable. Es aquí cuando algunos de ustedes se deben estar preguntando: bueno, si Apple admitió que el juego saliese con ese gran peso, ¿por qué Play Store no hacen lo mismo? Porque estas dos tiendas manejan criterios totalmente diferentes. Ahora, no sé si ustedes recuerden, hubo una época del año pasado que muchos videojuegos de camiones tuvieron que hacer este cambio, pero les explicaré mejor. Como conocemos, existen archivos APKs, los cuales tienden a ocupar mucho espacio y memoria con información totalmente irrelevante para el usuario final. Entonces, desde 2021, Google envió un comunicado a todos los desarrolladores del mundo, en el cual les pedía que tendrían que hacer este cambio obligatoriamente para lograr reducir muchas aplicaciones y videojuegos. A este nuevo formato se le llamó .aab, y fue así. Hoy en día la mayoría de apps y videojuegos que están en la Google Play son de este formato, o sea que ahora tienen un gran trabajo por delante los desarrolladores de CarX Technologies, porque deben convertir este proyecto de CarX Street Android APK a formato AAB, el cual puede llevar cierto tiempo dependiendo de la complejidad de la estructura del mismo proyecto, algo que es gestiones de programación, que no me voy a meter más allí porque muchos de ustedes no entenderían, porque estas noticias se tratan de que ustedes entiendan y les quede claro todo. Y muchos dirán: ¿por qué este cambio tan absurdo? Bueno, para que los videojuegos reduzcan en un 15% su tamaño y ya no se ocupen tanto espacio en memoria. Aquí pueden haber tres posibilidades. La primera es que los desarrolladores reduzcan el peso del videojuego al 75% y después nosotros podamos descargar el resto de archivos dentro del videojuego. Una descarga, por decirlo, desde la nube o desde un servidor, lo cual es muy utilizado por muchas empresas. Esto es lo típico cuando tú descargas un videojuego y tienes que descargar más archivos dentro del videojuego, para que me entiendan. La segunda opción es que lleguen a un acuerdo con Google Play, porque ustedes saben muy bien que hay aplicaciones que pesan mucho y que, de no ser posible que se reduzca lo que ellos piden, pueden llegar a un acuerdo mutuo. En la mayoría de casos se establece un acuerdo que tiene ciertos meses para lograr el objetivo de reducir el tamaño de la aplicación. También existe la posibilidad que se reduzca a un 85% y ese 15% restante se descargue desde la app.
Como les digo, ese 15% vendría siendo archivos que son irrelevantes para nosotros y que no nos van a servir para nada. Ahora, ¿cuánto puede durar este proceso? En el caso de algunas empresas duraron hasta 2 meses en encontrar la estabilidad dentro de su videojuego, pero hay que reconocerlo, los desarrolladores de este videojuego son muy buenos en lo que hacen. Ahora, vamos a hablar sobre lo que también está despertando mucha curiosidad en ustedes, los gráficos. ¿Serán los mismos que los que tenemos en iOS? Pues se los voy a decir así de sencillo. Sabemos que los dispositivos iOS cuentan con mayores prestaciones a la hora de potencia y rendimiento que muchos dispositivos Android, pero si ya los comparamos con gama altas pueden llegar a competir, pero siguen estando un poco por debajo, porque los dispositivos iOS están muy bien optimizados y cuentan con muy pocos, lo cual le permite que este trabajo sea mucho más rápido y eficaz. Así que posiblemente veamos un poco peor la calidad gráfica en gráficos altos, porque si nos hiciera esto muchos dispositivos no podrían correr a 60 FPS estables. Entonces también esto queda en decisión de los desarrolladores si ellos deciden empeorar un poco los gráficos para tener más rango de alcance en dispositivos compatibles con su juego, o si prefieren dejar tal como está y que sean muy pocos dispositivos los que puedan correr este videojuego por encima de 30 FPS. Y también nos dicen que están trabajando para sacar la versión este año. Yo aquí la verdad desconfío un poco porque la información que a mí me llegó decía que iba a ser lanzado a principios de 2023. En dado caso se lance en diciembre, podría ser la fecha de 25 de diciembre. Ojo, solo es una especulación. Tendría que preguntarles de nuevo a los desarrolladores si están muy seguros de que va a salir este año. Y cuando tenga una respuesta la cual pueda ser pública, se las traeré. Porque ustedes saben muy bien que estas empresas muchas veces dan la información, pero no quieren que sean reveladas al público en general. Pero ¿qué tal si hacemos algo? Cuando yo tenga la beta de Android, publicaré una imagen la cual será esta. Así discretamente ustedes sabrán de que algo está sucediendo. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.